Necesitamos ser salados. En la vida de congregación actual, todos necesitamos ser salados, entonces. De otro modo, habría tensiones y controversia entre nosotros. En especial, los ancianos deben ser particularmente salados. Todo aquel que sirve como anciano debe resignarse a ser salado. Y, por lo tanto, como todos se supone que llegaremos a ser ancianos en algún momento, tenemos que resignarnos a pensar que vamos a tener una vida salada, ¿sí? En la cual vamos a estar siendo salados constantemente. El anciano es parecido al pescado fresco colocado en un envase con mucha sal, ¿no es cierto? Cuando se cura las carnes con sal, ¿sí? La carne misma también, cualquier cosa curada con sal, debemos estar llenos de la sal del pacto que nos cura, nos da el sabor de Mashiach, nos preserva de toda contaminación. Dejamos de oler a pescado fresco, dejamos de oler a carne fresca y pasamos a ser una carne curada. Todos debemos ser salados porque somos sacrificios vivos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivos, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional, dice Romanillín 12. Y debemos recordar que no debe faltar nunca la sal del pacto en ninguna de nuestras ofrendas. Los creyentes ofrecemos cada día nuestros propios cuerpos y nuestros vasos de barro a sacrificio, eliminando nuestra carne a través del madero y recibiendo a cambio el crecimiento de nuestro nuevo hombre. Este sacrificio solo puede llevarse a cabo si estamos bien salados por la sal del nuevo pacto. De manera que el hecho de que hubiera sal en el incienso implica que los creyentes hemos sido purificados porque hemos entrado en el nuevo pacto, un pacto que el propio Mashiach ha salado consigo mismo. Si entramos en ese pacto, tenemos la sal y hemos sido salados para ser entregados como sacrificio vivo, como dice Marcos en el capítulo 9, porque todos serán salados para el fuego. Esa sal del pacto será la que nos preservará durante nuestra vida en este mundo, para que crezcamos en Mashiach y tengamos frutos de oro, plata y piedras preciosas, ¿no es cierto? Los frutos de la obra de Mashiach que sí van a pasar a través de la prueba de fuego de la ley. Quienes no tengan esa sal en sus vidas continúan siendo contaminados por el mundo, son tibios en su relación con el Padre, no trabajan su maquillaje interior y no producen obras sino de paja y hojarasca si producen. Por eso Yahshua advierte que su sal no pierde el sabor, ojo, porque ya nada podrá volver a salarla. Apartarse de él nos aleja de su pacto y así comienza la sal a perder su sabor. Sabemos perfectamente que un pacto de sal no debe ser cortado jamás. Si no tenemos la sal o dejamos que pierda su sabor, nuestras oraciones no van a alcanzar el trono. Podemos estar orando por el resto de la vida y no llegarán. No porque Él diga no quiero escucharlo, simple y sencillamente porque nosotros estamos utilizando un conducto bloqueado. Es inútil creer que sí llegan. ¿Sí? El Padre y el Hijo nos dicen que no. Es inútil insistir en que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Eso es rebeldía, ya lo sabemos. Claro que a veces a Satán le conviene entregar migajas para que los tibios crean que están bien con donde están, ¿no es cierto? Entonces les da cosas que los tienen más o menos bajo control, tranquilos ahí, y los deja ahí. Y así están convencidos de que no necesitan hacer cambios porque les va mejor si siguen viviendo como estaban. Esto lo hemos visto con mucha gente, lamentablemente, ¿no es cierto? E inclusive nosotros mismos muchos lo hemos hecho, lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Cada vez que un creyente pretende hacer un cambio en su vida para acercarse a Yahweh, y sobre todo en el caso de cada nuevo creyente es el típico, ¿no es cierto? El enemigo mueve cielo y tierra en su contra. Pero si la persona, en lugar de persistir, retrocede, Hasatán le permite inclusive mejorar, ¿sí? Para convencerla de que está haciendo lo correcto. Justamente, ese es el engañador. Estas personas no tienen sal, no han comido la sal del pacto. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Dice Jacob, Santiago en el capítulo 1. Muchos de nosotros podemos testificar que necesitamos ser salados en muchos ámbitos de nuestra vida, eso es cierto. Necesitamos aplicar la sal del nuevo pacto a cada esfera de nuestra vida para entregar ese sacrificio vivo bien salado, bien preservado, para ser preservados nosotros y no caer
caer en cada tentación. Solo si tenemos la sal podremos realmente andar por este mundo. Sin la sal no tenemos el pacto, no tenemos la forma de andar. Todos debemos ser salados. No nos olvidemos de eso, no nos retraigamos. No podemos ir a Elohim sin sal. La sal es la sal del pacto eterno de Elohim. En más de una ocasión el Tanaj nos exhorta a recordar la sal del pacto, ¿no es cierto? Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya, no omitirás tu ofrenda de comida de sal, de la sal de la alianza con Elohim, en toda ofrenda tuya debes ofrecer sal, dice Vayikra en el capítulo 2, y los que ya hemos mencionado. La sal usada en la mezcla del incienso está relacionada con la sal del pacto de Elohim. Este es el punto principal. Si queremos experimentar la vida creyente de una manera fina, debemos ver que nuestra oración debe ser totalmente salada. Toda nuestra vida debe ser completamente salada. Entonces, la sal del madero aplicada a nuestra oración. ¿Cuál es el elemento que nos sala? Ese elemento es el madero. La venida de Elohim a nosotros no depende de la operación cotidiana del madero. Por el contrario, su venida se hace totalmente en el aceite, en el ruach, ¿no es cierto? Y por completa gracia. No obstante, nuestra ida a Elohim requiere del madero. Y esa es nuestra parte. La don Yahshua nos dio esa orden clara y más de una vez. Le decía entonces a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame, dice Lucas 9. Al que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, insiste en el capítulo 14. También está mencionado en otros evangelios. Necesitamos el madero continuamente. La sal del pacto representa el madero de Mashiach y su muerte aniquiladora que produce vida en resurrección, que es lo que nos preserva justamente. Debemos experimentar la muerte aniquiladora de Mashiach en nuestra oración para poder experimentar la resurrección en nueva vida, en su vida justamente. Puede parecer una contradicción, pero en verdad se trata de eliminar nuestro viejo hombre para vivir en el nuevo hombre. No estamos dejando de morir, tenemos uno nuevo donde mudarnos, ¿no es cierto? La sal del pacto está en el nuevo hombre y no está en el viejo hombre. El viejo hombre no ha establecido ningún pacto, de manera que es inútil seguir colocándonos ahí. Cuanto más crecemos y nos libramos del viejo hombre, clavándolo cada día al madero, más crece nuestro nuevo hombre, más crece el hombre que sí ha firmado el pacto, que sí ha establecido pacto con Mashiach, que sí puede recibir esa sal. Sacrificamos la carne del viejo hombre y ofrecemos ofrendas vegetales en el nuevo hombre. Puedo testificar que he adquirido experiencia al respecto y todo el mundo va a poder testificarlo en la medida en que vaya creciendo. No puedo orar con una motivación, intención o corazón impuros. Esas cosas nos molestan. Cuanto más nos acercamos a Él, más empiezan a molestarnos. Al principio ni siquiera lo notamos, pero con el tiempo se va haciendo más y más pesado, por así decir. Tampoco puedo orar con un ruaj manchado por algún prejuicio. Si deseo orar, mi ruaj debe estar libre de prejuicios, de malos pensamientos contra otros, ¿no es cierto? Mi motivación e intención deben ser puras, justamente, deben ser limpias, porque de lo contrario ni siquiera consigo entrar en mi ruaj. Esa es la postura cuando estamos en la carne. Estamos impedidos, estamos secos, porque no conseguimos entrar, porque algo nos está impidiendo. Ese algo debe ser trabajado rápidamente, ¿sí? Creo que muchos han experimentado lo mismo y más de una vez, estoy segura, estos momentos en que nuestra oración es muerta, ¿sí? O en la que la oración de otros hermanos tampoco nos alcanza, ¿sí? Debemos tener siempre la sal del nuevo pacto aplicada sobre nosotros. Un pacto de sal implica que ambas partes cumplen lo combinado, no solamente que una de las dos partes. Cuando no cumplimos somos cortados, ¿sí? O sea, perdemos nuestra conexión. Cuando decimos somos cortados, en las escrituras a veces se menciona que ese ser cortado es como la muerte, ¿no es cierto? Bueno, pero sabemos que es una muerte espiritual justamente. Somos cortados, se corta la conexión, estamos muertos a lo que es la vida, que es el Padre. Literalmente necesitamos recuperar esa conexión. No es una muerte física, evidentemente de la que estamos hablando. Muchos ni siquiera se dan cuenta de cuán muertas son sus oraciones. Insistir en hacer las cosas en nuestra manera termina endureciéndonos. Lamentablemente es así. Y hasta convenciéndonos de que estamos dando un buen servicio.
pero sin la sal del pacto, ¿sí? Que nos recuerda que debemos cargar nuestro madero cada día y usarlo como altar de sacrificio, no hay una correcta conexión. Y todos fallamos tan rápido como en transgredir el primer mandamiento, dejando a Yahweh para último momento, ¿sí? Dándole las obras y no las primicias, pidiéndole cosas en vez de ser sus sacerdotes. No necesitamos robar o matar para ser pecadores, simplemente no poner al Padre encima de todas las cosas es nuestra peor transgresión. Y como todos la cometemos, ya nos damos cuenta de los fallos que somos. Todos saben que es muy difícil orar si cometen pecados. O sea, si hemos cometido una transgresión grave, se hace muy difícil que oremos, ¿no es cierto? Pero Gloria Elohim en ese caso nos cuesta porque el Ruach nos está acusando para que nos arrepintamos, justamente. No es que estamos mal. Él quiere que nos arrepintamos, quiere que resolvamos ese caso. Esa es su misericordia. No obstante, en la medida en que crezcamos en Elohim y alcancemos un nivel más elevado en la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que el menor prejuicio en nuestro Ruach puede impedir también una oración genuina. El pecado no es lo único que entorpece la oración. Nuestros pecados son el resultado de acciones, pero también tenemos las intenciones del pecado que está dentro de nuestra naturaleza, y eso es mucho más interno. El menor prejuicio en nuestro Ruach puede constituir un impedimento para la oración. Quizás se puede orar con un prejuicio en el Ruach, pero en su interior se van a dar cuenta de que su oración no va conforme al deseo de Elohim. Hay algo allá adentro que nos está molestando. No me atrevo a afirmar que Elohim no va a contestar la oración de estas personas que están en esta situación, ciertamente. Sin embargo, hay algo que debe ser resuelto, ¿no es cierto? Ciertamente no es una oración que él anhela, porque nosotros vemos las cosas separadas de la fuente que las produce, pero él no. Él ve que nuestro yo está produciendo ciertas cosas, y si ese yo está manchado, lo que se produzca, por más que sea algo con buena intención, sale manchado. Por eso necesitamos siempre estar limpiando la fuente. Sé también que esta oración no tiene un aroma agradable para él, justamente por este motivo, porque está manchada, está contaminada, ¿no es cierto? Por el contrario, el olor de este tipo de oración, y sobre todo si insistimos, ¿no es cierto?, le resulta muy agresivo y cada vez más agresivo, porque viene el endurecimiento. A menudo nuestra oración ha sido francamente ofensiva y desagradable para el olfato de Elohim. Misericordia, gracia, gloria a Él sean dadas, porque Él nos muestra estas cosas, no para castigarnos, sino para que resolvamos estos asuntos y que entendamos que eso no le resulta agradable a Él. Decimos que queremos servirlo, bueno, empecemos a saber qué es lo que le agrada, ¿no es cierto? Creo que los santos experimentados pueden confirmar todas estas palabras con un amén, porque todos hemos experimentado estas situaciones y las experimentamos con certeza en nuestro día a día. Todos sabemos por experiencia que la oración procedente de motivos impuros o de prejuicios en nuestro Ruach es agresiva para Elohim y no puede ser elevada al trono. Necesitamos ser limpiados de todas esas cosas para poder estar bien salados, todos esos prejuicios, todas esas cosas que son impedimentos para la oración deben ser colocadas sobre el madero, sacrificadas en el madero, y esa es la forma en que somos verdaderamente salados para llegar a su presencia con la oración que corresponde, como Abba manda, literalmente.